Les presentamos a Hugo Francisco González Robledo, investigador en inteligencia de amenazas y apasionado de la ciberseguridad. Egresado del Instituto Canadiense para la Ciberseguridad y miembro de The Honeynet Project, ha participado activamente en iniciativas académicas, proyectos de software libre y conferencias tanto nacionales como internacionales. En esta charla, evolución de la amenaza conocida como Ursa-Mispadu, diferencias entre 2023 y 2025 en campañas en México. Hugo comparte los hallazgos de su investigación sobre este grupo, su evolución operativa, las técnicas de infección y los cambios recientes observados en campañas dirigidas a México y LATAM. Disfruten la conferencia de Hugo Francisco González Robledo. Comenzar, les voy a presentar una experiencia, una investigación que fue más bien un poco fortuita. Y ahorita les digo por qué se me hizo bastante interesante. Traía para hacer preguntas, pero no traigo internet por cuestiones de mi teléfono, entonces ya. ¿Qué vamos a ver? Pues básicamente esa parte, quién soy yo, para qué es la plática, hablar sobre esta amenaza específicamente, las campañas, detalles, conclusiones y todo lo demás. Entonces, pues yo en otra vida era un académico, tiempo completo, universidad, así, pero en la pandemia algo pasó que dije no puedo más, entonces se dio oportunidad de la industria. Estaba en C-Labs, por aquí está Citum, excelente lugar, pero luego se dio otra oportunidad para otro lugar, con sede en Alemania, entonces ahorita estoy trabajando ahí. Me prometieron que iba a viajar para allá, pero por cuestiones de crisis no se ha dado el viaje, entonces pues bueno, ni modo. Y actualmente todavía colaboro en algunas universidades dando clase de análisis de malware y por aquí va el asunto de esta plática específicamente. Pues básicamente Cyber Threat Intelligence, Threat Hunting y todas esas cosas siempre me han gustado, siempre me han apasionado. No siempre se pueden hacer, pero en este caso pues la información está ahí y se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la plática? Básicamente una breve introducción a esta amenaza. También es conocida como Ursa-Mispadu, y ver las diferencias. Básicamente cuando yo trabajaba en C-Labs, salía esta amenaza y entonces pues la revisábamos y todo. Y a principios de este año dije, hay que buscar algún ejemplo real para mi clase y salió otra campaña que estaba aquí, entonces la empecé a rastrear desde inicios de año y pues se ha mantenido bastante interesante. Bueno, ¿qué es Ursa? En primer lugar, Ursa es una amenaza que afecta a América Latina, principalmente, aunque ya se extendió a Europa, en países de habla hispana y Portugal. Bueno, países de habla hispana, España básicamente, Portugal y algunas otras afectaciones en Italia. ¿Cuál es el objetivo principal? Robar dinero. Eso sí, esta es un troyano bancario, como muchas otras amenazas de troyanos bancarios actuales, está desarrollada en Brasil y se ha extendido a todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Inyectan un payload, inyectan un malware en tu computadora que se activa cuando visitas una página bancaria y te pueden robar las credenciales. Hacen inyección de código, abren un panel y desde el panel ellos pueden controlar tu sesión del banco. O sea, todo lo que se puedan imaginar que podrían hacer para vaciar tus cuentas, lo hacen. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que el grupo o el perfil que está detrás de Ursa es identificado como Malteiro. Entonces pueden buscar información del grupo de amenazas y ya hay muchas empresas que han hecho perfilamientos, unas no tan actualizadas, etcétera. Pero lo más interesante es que ya venden este sistema como Malware as a Service. Entonces, si tienes conocidos, si sabes dónde comprar, puedes pagar por la infraestructura, puedes pagar por el software y desplegar tus propias campañas. Entonces, eso es lo que lo hace todavía más interesante porque no sabes exactamente quién está detrás de la campaña. Detrás del malware está Malteiro, pero algún otro grupo, tal vez alguna persona le invirtió dinero y está usando el malware. Eso se está volviendo cada vez más común, entonces ahora sí podemos atribuir que es Ursa, pero no sabemos exactamente quién está detrás de eso. No se ve mucho. Bueno, simplemente si buscan Mispadu o Ursa, hay noticias no tan recientes, pero sigue habiendo noticias recientes, análisis de firmas de antivirus, etcétera, ¿no? Que te dicen ahí qué es, pero no hay mucha información así como que muy actualizada, o al menos no es pública esta información. Entonces, como les comentaba hace tiempo, a inicios de año, dije, vamos a buscar fuentes abiertas, vamos a buscar malware para hacer análisis y
pues encontré una campaña de esta y dije, está interesante, se parece a una que había visto hace tiempo. ¿Cómo sé que es la misma? Porque el panel de control es exactamente el mismo y el software que escribí para desofuscar código siguió funcionando. Entonces dije, es la misma, simplemente cambiaron algunas cosas. Y de eso se trata básicamente esto, de revisar qué es lo que cambiaron. Entonces, 2023 trabajaba en C-Labs, esta era como un deber y fue de las primeras que me tocó analizar. Mis responsabilidades eran otras, casi no me dejaban hacer análisis de malware y cuando por fin lo pude hacer, fue de las primeras campañas y fue así como que, wow, está bastante interesante porque no entregan un binario directamente, tienen varios pasos y así. Entonces, este es el diagrama original, no lo quise modificar ni cambiar, de 2023. Todo empieza con un correo, un phishing obviamente, de aquí se baja un PDF y el PDF, pues no alcanzo a ver qué dice, pero creo que era una factura o era un posible juicio de Colombia o algo. Y te decía, es el PDF, y luego abres el PDF y durante las campañas de estas amenazas de troyanos bancarios ha cambiado un poco. Hay unas que, por ejemplo, mandaban un supuesto recibo de la Comisión Federal de Electricidad cuando iban dirigidas a México y luego lo abrías y se veía como la imagen borrosa y decía, para ver la factura completa dale clic aquí. Y ya valió, ¿no? Entonces algo así aquí, el PDF te daba un enlace. Cuando le dabas el enlace, descargaba un archivo, visitabas un sitio, descargaba un archivo directamente, que era un RAR, generalmente pues la gente le daba clic en el RAR o algo así, traía un icono diferente, pero al final de cuentas era un Visual Basic Script, un archivo Visual Basic Script, pero estaba ofuscado y luego de ahí seguía la campaña, ¿no? De aquí lo que sigue es que se conecta, descarga otros 3 payloads, desencripta la información y todo. Pero esta de las primeras que vi, este es el primer, digamos, el diagrama de la campaña que vi, me llamó mucho la atención y pues la seguí rastreando. Bueno, y luego la campaña que encontré en el 2025, dije, se me hace conocida, aunque cambia un poco el pretexto, pero después, obviamente hubo más pasos. Algo que me llamó la atención es que ahora estaba geoprotegida. Si la visitabas desde otro sitio que no fuera México, te mandaba, no me acuerdo si era Google o Bing o algo así. Si la visitabas desde un navegador que dijera, como Chrome, que decía que era del móvil, también te redireccionaba y te decía, este archivo no se puede ver desde aquí, ¿no? Ya. Otra cosa interesante es que en 2023 utilizaban HTTP para las comunicaciones y ya en 2025 utilizan HTTPS. El panel de control es el mismo, por eso dije, es la misma herramienta, es el mismo troyano, lo que cambia es posiblemente los operadores y pues obviamente la misma forma de ofuscarlo. Así es como se ve actualmente. Espero que se vea. Bueno, las letras no importan, lo que importa son los iconos, creo yo. Y ya, mejor vamos a verlo con detalles. Bueno, es lo mismo, pero ya trae aquí un... Entonces, ¿cómo se ve el ataque? Primero llega un correo. No encontré correos originales en mis fuentes de información, son públicas. Lo que encontré es que varias gente le reenviaba el correo a su SOC o a su centro de análisis y ellos lo subían para analizarlo. Entonces, no venían las cadenas originales del correo, desgraciadamente, pero al momento de verlo, pues factura, aquí se ve para tu información y hacen el desglose de la factura, de aquí, y básicamente dicen que la factura sigue pendiente, por favor contáctame y no sé qué, y trae un PDF, entonces al final está que se llama factura tal y tal y tal. Y luego viene el PDF y el PDF lo único que tiene son 2 botoncitos, descarga PDF y descargar XML. Lo típico de una factura en México. Entonces esta campaña está dirigida específicamente a México. Estas campañas o estos actores de amenazas también luego las dirigen a otros lugares, Chile, Colombia, y ahí las adaptan para que tengan sentido. Por ejemplo, como lo hacía APTS-36, que ellos lo mandan desde un archivo oficial de gobierno, aquí muchas veces lo que hacen es que simulan ser otras empresas, ¿no? La cuestión es que la gente abra su PDF, el PDF no es malicioso en sí, simplemente trae una URL ahí y pues ya, le da uno clic y lo redirige. Y por ejemplo, esta redirección, algo que me pareció muy interesante, es que abres el primer acortador, porque es un acortador el que tiene,
Pero no es nada más un salto como era antes. Antes generalmente era un acortador y luego iba otro. Seguramente en cada uno hacen validaciones y luego ya te mandaba a descargar el archivo. En este no. En este brinca 1, 2, 3, 4, 5 acortadores y luego ya te manda a descargar el archivo. No sé si hagan otras validaciones en medio. No llega hasta ese punto, pero bueno, 5 y se descarga un archivo zip. Y el archivo zip está como adjunto en Yandex. También ese es un punto interesante para rastrear las cosas, de dónde se obtiene la información. Algunos los tienen en Discord, otros los tienen en AWS, etcétera. Ellos lo tuvieron en Yandex y ya de ahí se descarga un archivo zip. Creo que valdría la pena que en lugar de darle en el clic, si le doy ESC, se salga, ¿no? Pero bueno. Y luego, pues ya viene el archivo zip y así se ve. ¿Qué es lo que tiene el archivo zip? Lo único que tiene es un archivo HTA. Esta es la última campaña y es del 12 de mayo. Bueno, la última campaña que revisé, porque seguramente hay otras. La anterior que vi era de marzo y otra en abril y los nombres eran diferentes. Pero bueno, supuestamente es de Avast y es un HTA. HTA, Microsoft tiene un programa MSHTA que ejecuta estos archivos y hace lo que tenga que hacer, ¿no? En este caso, el archivo es un HTML o un XML, no recuerdo. Generalmente te abre el navegador y de ahí sigue, en este caso, la infección. Obviamente, hasta este punto, pues el usuario le tuvo que haber dado clic aquí, luego se descarga un archivo que supuestamente es tu factura, que es un zip. Pues si lo abres y ves algo ahí que te dice un icono que a lo mejor es ejecutable o que es un PDF o algo, pues seguramente el usuario le da doble clic y pues sigue el proceso de infección. En este caso, este archivo HTA está ofuscado y lo que hace es mandar llamar un archivo de JavaScript que lo embede al final y ese archivo de JavaScript embede al final un archivo en Visual Basic Script y ese utiliza PowerShell para generar otro archivo Visual Basic Script, pero este sí lo guarda en el disco de la computadora. Pero todo esto se hace simplemente al abrir el HTA. ¿Cómo se ven estas cosas? Pues más o menos así. No se alcanza a ver mucho, pero bueno, es HTA y aquí básicamente está medio ofuscado de dónde va a mandar llamar a incluir el archivo JavaScript y meterlo al final. El archivo de JavaScript, se me perdió tampoco se alcanza a ver. Bueno, básicamente aquí tienes una variable que está generando o escribiendo una URL de un archivo Visual Basic Script y luego aquí lo inyecta. No funciona. Tampoco se ve nada, pero bueno, lo que hace es que escribe código, crea un archivo de script de Windows, un script shell, y a través de ese lo ejecuta para escribir un archivo Visual Basic Script. El archivo PowerShell se ve más o menos así, que tampoco se ve, yo creo. Y básicamente lo que hace es que crea un objeto para descargar información, genera la ruta, la URL, y lo descarga y luego lo ejecuta. Y este es el payload. Este payload es muy similar al que estaba en la campaña del 2003. Entonces lo que hicieron fue que le metieron más cosas ahí en medio, ¿no? No voy a explicarlo todo, pero simplemente son 608 líneas, Visual Basic Script, está ofuscado, tiene mucho código basura, etcétera, pero pues bueno, hay ya un pequeño código que me ayuda para descifrarlo. Después descarga unos archivos, ya el payload final son archivos de AutoIT que están, también protegidos, están cifrados. Y finalmente, pues tenemos el panel. Este no es precisamente el panel de control, pero es el panel donde se ve todos los que están infectados. Este también lo visité y le saqué la captura de pantalla a inicios de esta semana y al menos de esta campaña son 293 infectados, que aparentemente no son muchos, pero esta campaña está dirigida a México. Entonces, estos 293 están específicamente en México y te da información, cómo se llama la computadora. Cuando ves aquí nombres que dices contabilidad, ya valió. Y así, ¿no? Y bueno, te dice en qué idioma está, versión de Windows, si tiene algún antivirus específico.
Avast, Windows Defender, no me acuerdo estos qué son, pero también están ahí, la IP y te da más cosas. Entonces, quiere decir que esta campaña sigue activa. Ahora, un detalle interesante es que cambiando la URL puedes ver las diferentes campañas. En este caso, esta nada más es de la campaña 1, del tracker 1, pero revisando anteriormente, había, digamos, la misma infraestructura, tenía guardado hasta 3 o 4 campañas y todas tenían cerca de 200 equipos. La que más equipos tenía que me tocó ver en el 2023 eran casi 500 equipos infectados. Seguramente bastantes de estos equipos son de investigadores que encontraron el payload, así como yo, y infecté una máquina para ver y todo, pero la mayoría de estos, pues puede ser que no. También revisas el nombre de las computadoras y ya sabes si es John Computer, algo puede ser, ¿no? Y bueno, ahorita les hago el comercial de cómo se genera esto. Aquí viene como un nombre genérico de cada paso en la cadena del ataque y luego viene una breve descripción y luego abajo puedes tener indicadores de compromiso y luego abajo también puedes tener los HTTPs de cada uno de estos pasos. Entonces, para mí esto siempre me sirvió mucho de cómo visualizar de una manera rápida todo cómo era la cadena de infección. Entonces, si vemos aquí, pues si hay diferencias de la cadena de 2023 a la cadena de 2025, sobre todo por todos los pasos intermedios que le pusieron, ¿no? Aquí está este interactivo con los indicadores de compromiso. No se alcanzan a ver, creo que no tiene caso, pero aquí se agregan los indicadores de compromiso, por ejemplo, la firma SHA-256 del archivo PDF, las URLs, está todo desfasado y todo porque es la URL del Yandex donde se descarga y toda esa parte, ¿no? Un poco cosas más técnicas y tal vez un poco interesantes, no tanto. Pues bueno, ¿cómo podemos hacer para deofuscar o para obtener en texto plano los URLs de los payloads y eso? Cuando yo estoy investigando esta campaña en el 2023 no encontré mucha información de cómo automatizarlo, pero la verdad no lo automaticé completamente. Dije, bueno, vámonos por pasitos. Tengo un código que me descifra el HTA, la firma SHA-256 del archivo PDF, las URLs. Está todo desfasado y todo porque es la URL del Yandex donde se descarga y toda esa parte, ¿no? El URL, ¿no? Y para el siguiente, sí, pero tampoco es automático porque el nombre de la función cambia. Ese archivo Visual Basic Script ofuscado, yo creo que se genera automáticamente, pero te cambia las variables, entonces no te puedes basar en las variables, pero la función o el método de desofuscarlo siempre es el mismo, y entonces lo que necesitas nada más es la llave y la función. ¿Cómo se llama la función? Entonces también eso lo hacía manual, posiblemente se podía automatizar, pero para no invertirle más tiempo, busco la función manual y entonces ya se lo paso como parámetros y me lo regresa. Este es el ejemplo del documento que está ofuscado. Este es el código para, digamos, desofuscarlo. No alcanzo a ver qué dice ahí, pero sí, son instrucciones y tengo los dos archivos que tiene. Total, que este es un bash que manda a llamar un Python y luego hace set, grep y otras cosas. Y lo único que obtengo de todo ese archivote que me interesa, bueno, es el código en Python. El algoritmo de ofuscación no está demasiado complejo, pero sí hubo que dedicarle tiempo a verlo. Y básicamente después de correr eso, lo que me da es una lista de las URLs de donde se descargan los siguientes payloads y alguna información que ya sabes antes de cómo se desofuscan o de qué es lo siguiente que esperas que va a pasar, así, ¿no? Entonces aquí viene una URL que termina en PHP y lo que te baja es la configuración. Y luego hay otras dos URLs que descargan binarios y esos binarios vienen cifrados, entonces esos también hay que descifrarlos. Y cuando estaba trabajando en eso hasta ahí me quedé porque lo que me pedían era pues ver el inicio de la cadena de infección. Si ya llegaste hasta aquí y tu antivirus, tu EDR no detectó nada, ya valió, ¿no? O sea, afortunadamente hay EDRs que sí lo detectan. De hecho, no pedí permiso de mencionarlo, pero en la empresa donde estoy tengo acceso a la plataforma y entré a ver. Y de este año encontré 2 casos de un ataque de este tipo. O sea, sí, lo primero que, híjole, pues ni modo, a rastrear a los usuarios.
oye, son usuarios de contabilidad, son usuarios de, digamos, ejecutivos. Afortunadamente no. Los dos usuarios que fueron en diferentes plantas, diferentes estados de México, resulta que eran operadores que por alguna razón vieron su correo o lo traían de alguna manera y lo abrieron, pero el EDR detectó, creo que una ejecución de shell o algo. El chiste es que dentro de los pasos sí lo detectó. Y ya dije, bueno, por lo menos esa parte estamos seguros. Este ataque sigue activo en México y agarra parejo. O sea, aquí está. Ahora, sobre el panel, pues 2023 ya generalmente usaban diferentes servicios de hosting para tener el despliegue de los payloads. Y entonces así como que, bueno, vamos a investigar el host, etcétera, etcétera. Y pues básicamente era al nombre del host agregarle W, C1, C2, C3, C4 y eran los diferentes canales que tenían toda la información de los equipos infectados. Y entonces actualmente para buscar paneles pues es la URL y le agregamos WC1 o WC2 y ya vemos si existe o no existe y qué es lo que tiene, ¿no? El panel tiene un nombre muy específico porque tiene ahí símbolos extraños y texto y ya. Entonces, de esta manera lo podemos buscar. Otra vez, esto es 2023, pero ahorita campañas de 2025 todavía siguen activos, entonces, pues se siguen viendo. No se me ocurrió buscar si hay conexiones a un patrón así, tal vez tenemos infecciones y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero bueno. Entonces, para encontrar los paneles, una forma, ¿cómo se puede hacer? Pues es con Nmap y el script de HTTP title y le decimos que lo busque en WC1 o WC2. Ok, y le decimos que lo busquen en las direcciones IP. No siempre te da resultados correctos porque algunos paneles actuales están configurados para responder a la URL, no a la dirección IP. Entonces, pues, no, ok. Antes funcionaba, ahorita ya no. Tal vez después siga funcionando, pero esa es una opción. Y la otra, pues, ni modo, un curl directo, curl-i para saber si existe la página o no, y ya le pones ahí la dirección. Algo interesante es que ahorita todas las campañas que recuerdo de este año, que han sido 3 o 4, todas ocupan hostsecureserver.net. Antes utilizaban otros, pero ahorita nada más están utilizando este. En una campaña pueden utilizar una máquina para los payloads, otra máquina, o sea, los payloads iniciales, otra para el payload final y ahí mismo está el panel, ¿no? Entonces es cuestión de, pues, de estar buscando aquí cómo funciona. O la otra, pues, si no lo quiero hacer con curl y esperar todo porque se tarda un ratito, pues lo mismo, pero con Parallel y entonces ya hace peticiones simultáneas y ya te dice al final si funcionan o no. Este código lo encontré por ahí, de curl. Y con simplemente te dice el valor del HTTP request, 0 si hay un error, 404 si no, y 200 si sí lo encontró, algo así. Entonces ya es más rápido y ya de volada te da. Y la URL efectiva que está. Todavía no está porque no lo alcancé a subir, pero todo va a estar aquí en mi GitHub. Hugo Glés de Monterrey 2024. Ahí también pueden encontrar algo de B-Sites de hace algunos años, y así ahí subo las cosas. También las diapositivas van a estar ahí y los códigos que mostré ahorita. Esos pues nunca los había liberado porque no había visto como que necesidad de, pero ahorita creo que valen la pena aquí por la plática. Fui muy rápido. Bueno, básicamente conclusiones, pues la gente de Mailteiro se sigue actualizando, se sigue activando. Lo que hacen es agregar más pasos para que no sea tan fácil rastrearlos, pero a la vez como que, no sé, yo creo que ganan suficiente dinero para que todavía pueda ser relativamente fácil identificarlos y bloquearlos. Y pues metieron más pasos, por ejemplo, pero no cambiaron la ofuscación del payload final. Entonces así como que sí se están actualizando, pero no tanto. Pero si no se actualizan es porque no lo necesitan y siguen generando dinero. Mientras no los presionemos más, ellos se la van a llevar tranquilito, ¿no? Entonces, esa parte. Bueno, un anuncio, un comercial. Las imágenes que les mostré ahorita y todo eso están hechas con esta herramienta, yo la estoy desarrollando. ctidiagram.com y ahí los manda al repositorio de GitHub. Todavía no subo la nueva versión, que es esta, que es la interactiva. Esto surgió como una necesidad cuando trabajaba en C-Labs,
para facilitar generar estos diagramas de ataque. Yo siempre he sido de, a lo mejor la vieja guardia texto, ¿no? Esto es muy fácil mantenerlo en Git, mantener versiones y todo. Para mantener versiones de PowerPoint, para mantener versiones de imágenes, siempre es como que más complicado. Entonces, después de estar pensando y viendo cómo, pues tienes un archivo YAML donde describes todo el ataque, describes cada paso de la cadena de infección. Tenemos los iconos que vieron no son los más bonitos, los que se quedaron en C-Labs están más bonitos, pero pues obviamente esos no me los traje porque no eran míos. La herramienta sí me dieron oportunidad de publicarla. El loguito se le puede cambiar, antes ahí salía el logo de C-Labs, entonces los reportes se entregaban ahí. Y ahorita la novedad es que si le das clic en los iconos te despliega una captura de pantalla. Obviamente el analista la tiene que hacer, pero ya es como que más fácil darle seguimiento a todo el ataque. Al menos es lo que yo creo y espero que le sirva, ¿no? Entonces, pues básicamente es un YAML que viene con especificaciones básicas. Se genera un HTML, lo abres en tu navegador. Otra vez, si está muy grande, muy pequeño, puedes ajustar el tamaño del navegador. Ahí en las propiedades puedes fijar el tamaño de las tablas y eso. Y ya que te gusta, le tomas una captura de pantalla y ya eso lo pones en los reportes. Pero ahorita ya para que sea interactivo, pues en tu mismo archivo de definición le dices dónde están las capturas de pantalla que tienes y te las embede ahí, entonces ya le das clic y te las muestra y ahí ya va funcionando. Yo también me fui corriendo, nomás media hora y ya, ¿no? Pero bueno, sirve que vemos más cosas. No sé si tengan preguntas, comentarios. Muy buena tu plática, felicidades. Gracias. Tengo entendido que esa campaña opera como modelo de as a service, ¿no? Sí. O sea, es malware as a service. En el análisis que tú hiciste, al final, ves el panel y puedes ver a lo mejor la infección una vez que, o más bien la comunicación con el panel y demás. Pero esos cambios que tú viste, ¿cómo estar seguros que fue la actora de amenaza o no fue una modificación que hizo alguien que adquirió a lo mejor o rentó en la plataforma de malware as a service? Ok, muy buena pregunta. Y las 3 o 4 campañas que vi este año son similares en ese sentido. Por eso yo creo que fue que fue Malteiro quien lo agregó, o dio la opción para agregarlo, y la gente que lo está usando es así. Otra cosa que no puedo estar seguro es si el mismo actor de amenazas que lo rentó es quien hizo las modificaciones, como tú dices, pero yo quisiera creer por el tema de los correos, que posiblemente son diferentes actores de amenaza que buscan otras cosas, y las campañas se parecen. Pero siempre está la expectativa, porque en realidad no sabemos físicamente quién. Tal vez sí se pueda llegar a saber, pero hasta ahorita no tengo los recursos ni económicos ni de tiempo y todo para llegar hasta allá, pero sí sería muy interesante ir más allá y ver quién lo está rentando. Me surge la duda, por ejemplo, no sé si en tu investigación viste en algún foro o en alguna parte de la dark web donde lo estén ofreciendo, por ejemplo, y puedas ver la interacción y ahí ver la correlación. O a lo mejor esos son los siguientes pasos. Sí, eso se puede hacer, de hecho se debería de hacer, pero te digo, no hay los recursos suficientes. Antes en la empresa había recursos, entra a la dark web, revisa herramientas y todo, pero ahorita no llegué a ese punto, pero siempre es importante considerarlo, porque ahí es donde puedes atar más cabos, ¿no? Pero sí, aquí no, aquí nada más es lo que estaba abierto y el seguimiento del mismo artefacto, todos los artefactos que generó. Entonces, solo para confirmar, Sí. la parte donde dices que es malware as a service, lo confirmaste a través de diversos foros. Eso sí, malware as a service está en los perfiles de Malteiro. Al principio comentaba que ya varias empresas han sacado perfiles públicos de esta amenaza de Malteiro, y ahí ellos mencionan que Ursa Mispadu es malware as a service desde hace algunos años. ¿Pero tienes identificado qué foros son? ¿Dónde se está comercializando? No, donde se está comercializando no. Los reportes, por ejemplo, que sacó C-Labs, hay un reporte, no recuerdo, son varios reportes de inteligencia que mencionan en el perfil que es malware as a service. Entonces, personalmente no lo confirmé, confío en ellos de que sigue así. De acuerdo. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Bueno, no, entonces nada más otra vez les platico de la herramienta. Estos son los tipos de diagramas que genera. Depende de cada quien cómo los quiere utilizar. Y tampoco se va a alcanzar a ver, pero más o menos es el código que me genera ese diagrama. Incluye IOCs que no están en el diagrama porque es un parámetro extra. Y aquí también se le pueden agregar los TTPs, entonces ya eso
te da visibilidad de una manera gráfica y más fácil, yo creo, hacerlo. La idea de esta herramienta también es tratar de unificarlo. Si ustedes revisan reportes de inteligencia de diferentes empresas, todo el mundo hace sus diagramas muy bonitos, pero pues no son estandarizados, ¿no? Sí, los puede seguir el flujo. Hay ocasiones en que son circulares. Por ejemplo, esta cosa todavía no tiene para hacer diagramas circulares. Aquí es muy lineal, pero creo que puede ayudar, ¿no? Entonces, creo que si ya no hay más preguntas, hasta aquí.